día de hoy vamos a realizar nuestra primera webconferencia que corresponde al curso de investigación cuantitativa. Me voy a permitir compartir pantalla. Para este periodo 8.3, solamente como red de tutores, pues estoy yo. Mi nombre es Ana María Corzo Pantoja, soy la directora y tutora del curso. Tengo a cargo 30 estudiantes para el periodo 8.3. Por favor, me confirmas si miras mi pantalla. Sí, correcto. Se mira correcto. Ok. Regálame un minutico, por favor. Listo. ¿Me confirmas si me escuchas y miras mi pantalla, por favor? Sí, profe, le escucho y miro la pantalla. Ok. Bueno, entonces, esta es nuestra primera webconferencia. El curso se llama Investigación Cuantitativa. Es un curso que está compuesto con una red de tutores solamente de mí. Sí, mi nombre es Ana María Corzo Pantoja, soy la directora y tutora del curso. Tengo a cargo 30 estudiantes. Vamos a mirar las generalidades del curso. Es importante que cuando iniciemos un curso nosotros revisemos cuál es esa razón de ser del curso, cuál es ese núcleo problemático que ustedes van a resolver, cuáles son esas competencias y habilidades que ustedes van a aprender, ¿sí? Entonces, este curso de investigación cuantitativa es un curso metodológico de 3 créditos. Les ofrece una formación teórico-práctica que está orientada al fortalecimiento de las competencias investigativas, analíticas y éticas para el estudiante, ¿sí? Es un curso que está alineado con el modelo pedagógico y eutagógico de la UNAD, y es un curso académico que se orienta al diseño y a la formulación de proyectos de investigación. Es decir, en este curso ustedes van a desarrollar habilidades y van a adquirir conocimientos que les va a permitir formular proyectos de investigación. Recuerden que dentro de las opciones de grado que manejamos en la UNAD, contamos con 3 opciones que hacen referencia a la investigación. ¿Cuáles son esas? Está el proyecto de investigación, un proyecto aplicado y están las monografías. Entonces, si el estudiante le interesa la investigación y quiere elegir una de las 3 opciones, entonces este curso le va a servir como insumo, como material de apoyo para que pueda fortalecer esos conocimientos y desarrollar esas habilidades en investigación y obviamente le sirva como apoyo para ir desarrollando ese proyecto de investigación. En este proceso nosotros buscamos, perdón, que el estudiante centre su atención en su región, ¿sí? Que este es un programa académico que tiene un contexto local y pretendemos es identificar y abordar problemáticas reales que tengan una perspectiva científica cuantitativa, ¿sí? Como parte del contenido se aborda la formulación del problema de investigación, vamos a mirar qué es un planteamiento de objetivos medibles, cómo se realiza la formulación de hipótesis, cuál es el análisis y la operacionalización de una variable, cómo es el diseño metodológico, cuál es la determinación de una muestra representativa y cómo se pueden aplicar los principios éticos de la investigación científica. Nuestro núcleo problemático hace referencia a una formación del programa de contaduría pública y está enfocado en el desarrollo competitivo sostenible del tejido empresarial desde los contextos regionales con un enfoque global, ¿sí? Es decir,
nosotros vamos a trabajar problemáticas que se están dando en nuestros territorios, problemáticas que nosotros claramente podemos identificar. Es un curso que su estrategia de aprendizaje está basado en proyectos y como propósito de formación, pues es de brindar al estudiante una formación sólida de los principios y métodos de la investigación cuantitativa, enfatizando el uso de técnicas y herramientas estadísticas para la recolección, análisis e interpretación de los datos. El curso obviamente busca que ustedes desarrollen competencias para el diseño y la ejecución de proyectos de investigación que estén enfocados a las soluciones de problemas en unos contextos, pueden ser empresariales, sociales o económicos, ¿sí? Que ello nos ayude a fomentar la toma de decisiones informadas y basadas en una evidencia en el ejercicio profesional. Durante la fase 2, ustedes van a desarrollar y a conocer cómo pueden hacer un planteamiento cuantitativo del problema, ¿sí? Aquí ustedes van a identificar cómo se dice, cómo se debe crear o diseñar el título de investigación, cuáles son los elementos bases que debemos tener en cuenta, cómo podemos argumentar los antecedentes de un problema de investigación, cómo se puede formular una pregunta de investigación, cuáles serían esos objetivos adecuados para nuestra investigación, cuál es la justificación, cuál es la importancia que tiene la investigación que vamos a realizar, cuál sería esa hipótesis que nosotros, qué es una hipótesis y cómo la podemos formular. Y obviamente pues tenemos que hacer una delimitación de nuestra investigación. No podemos hacer una investigación de algo muy grande porque obviamente de pronto no nos van a alcanzar los tiempos y tampoco nos van a alcanzar los recursos cuando se aplican pues obviamente en la vida real. Pasamos al título de investigación. Entonces es importante que ustedes tengan claro que el título no es simplemente un nombre, sino que es una síntesis del proceso de investigación que nosotros vamos a realizar. Entonces, en nuestra investigación cuantitativa, nuestro título debe reflejar qué vamos a medir y con quiénes lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso, este tiene un enfoque que se fundamenta en el análisis de unas variables con unos datos numéricos. Si no identificamos en el título las variables, pues quiere decir que el estudiante no está teniendo un pensamiento cuantitativamente. Por eso es importante que en nuestros títulos nosotros incluyamos las variables, la población y el contexto, ¿sí? Que nos permita realizar esa medición. Debemos tener claro que esto no es una condición metodológica, que esto es una condición metodológica para garantizar la claridad y la coherencia desde el inicio de nuestro proyecto de investigación. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un título de investigación? Podríamos decir, relación entre el acceso a Internet y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de zonas rurales del municipio X en el periodo académico X. Entonces, si podemos observar, hemos identificado una población, el contexto, ¿sí? Y cuáles son las variables que nosotros vamos a medir. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, profe, correcto. Ok, bueno. Continuamos con el problema de investigación. El problema no es una investigación ni una idea general. Debemos tener claro eso. Es una delimitación de la situación que estamos observando y que se puede medir, ¿sí? Entonces, en nuestro enfoque cuantitativo, los fenómenos se pueden traducir en variables porque solo aquello que se puede medir puede realizarse objetivamente, ¿sí? Entonces, el planteamiento también nos permite justificar la investigación desde el contexto. No vamos a investigar por investigar, sino que nosotros vamos a comprender fenómenos reales que se presenten, cuáles son esas implicaciones que se dan a nivel social, económico y educativas. Como un ejemplo de un problema de investigación, nosotros podríamos decir que puede ser que en las zonas rurales del municipio X, los estudiantes presentan bajos resultados académicos. Una de las posibles causas es el acceso limitado a Internet, lo que dificulta el uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo en qué consiste ese problema que nosotros vamos a identificar y obviamente que lo podemos cuantificar.
Ahora seguimos con el problema con la pregunta del problema de investigación. Es importante que nosotros reconozcamos que la pregunta es el eje de toda investigación, porque esta pregunta a nosotros nos orienta cuáles son esos tipos de datos que nosotros vamos a recoger en una investigación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, la pregunta se debe estructurar de una forma que nos permita establecer unas variables y que ésta pueda ser respondida con una evidencia numérica. Si nosotros formulamos mal la pregunta, pues nuestra investigación va a ser confusa y no vamos a poder medir, ni no vamos a ver ni cómo hacerlo, ni cómo lo vamos a realizar. Entonces, un ejemplo de esa pregunta que nosotros podríamos formular teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, podríamos decir, ¿cuál es la relación entre el acceso a Internet y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de zonas rurales de X municipio? ¿Sí? Entonces, mire que la pregunta es muy clara y nos informa cuáles son esas variables que nosotros vamos a tener en cuenta para poder identificar los datos cuantitativos. Ahora bien, vamos a establecer los objetivos de nuestra investigación. Los objetivos nos representan la operacionalización de nuestra pregunta-problema, es decir, vamos a mirar cuáles son esas acciones concretas que nosotros debemos establecer o debemos realizar. En el enfoque cuantitativo es importante que tengamos en cuenta que los objetivos deben ser medibles porque estos orientan a la recolección de los datos, ¿sí? Y pues obviamente se deben formular con unos verbos que implican comparación o análisis. Si nuestros objetivos son claros, pues obviamente nuestra investigación va a ser muy concreta, muy exacta, pero si no son claros, vamos a perder la dirección de nuestra investigación. Como ejemplo, podríamos decir como un objetivo de investigación general, teniendo en cuenta el ejemplo que estamos manejando, sería analizar la relación entre el acceso a Internet y el rendimiento académico entonces ya tenemos que decir la población y el lugar y el tiempo y el periodo en que nosotros vamos a realizar ese análisis. Obviamente que también debemos establecer unos objetivos específicos que nos direccionen a realizar unas actividades que nos permitan cumplir con ese objetivo general. Dentro de esos objetivos específicos, pues nosotros tenemos que establecer ciertas actividades que sean muy claras y medibles para que lo podamos lograr. Como objetivos específicos podríamos decir que apliquen para este ejercicio que vamos a determinar el nivel de acceso a Internet, que vamos a medir el rendimiento académico, ¿sí? Y que obviamente pues vamos a comparar esos resultados entre los grupos, con el fin obviamente de identificar cuál es esa problemática y por qué se está dando. Justificación de la investigación. La justificación responde a la necesidad de nuestra investigación, ¿sí? Nosotros no podemos decir que es un problema, sino que tenemos que demostrar que es un estudio práctico, teórico y social, ¿sí? Que nosotros vamos a tener unos resultados importantes que pueden ayudar a la toma de decisiones. En el enfoque cuantitativo, la justificación también nos implica y evidenciar la relevancia del fenómeno en términos de impacto y obviamente la posibilidad de medición, ¿sí? Que nos permita generar una información útil para la toma de decisiones. ¿Sí? Es decir, si yo identifico en esta población, de acuerdo al tema que estamos tomando como ejemplo, que los estudiantes de la escuelita tal, del municipio tal, en tal periodo, tienen un bajo rendimiento porque no tienen acceso a una buena señal de internet. Entonces, obviamente, eso va a permitir que las directivas de esa institución pues empiecen a gestionar, mirar cómo ellos pueden instalar ese servicio para que obviamente sus estudiantes puedan mejorar ese rendimiento académico, ¿sí? Entonces, como ejemplo de justificación, podríamos decir que esta investigación va a permitir identificar el impacto de acceso a Internet en el rendimiento académico de esta población, ¿sí? Lo que puede contribuir a mejorar las estrategias educativas en las zonas rurales.
Ahora bien, tenemos que formular también nuestra hipótesis de la investigación, ¿sí? Esta es una afirmación anticipada que plantea una posible relación entre las variables que nosotros vamos a establecer. Debemos tener en cuenta que no es una suposición cualquiera, sino que debe ser una proposición que que sea comprobada con los datos que nosotros estamos manejando. En el enfoque cuantitativo, la investigación no solo se describe, sino que también intenta explicar las relaciones y los efectos que se están dando en nuestra investigación, ¿sí? Entonces, es claro que tengamos en cuenta también que la hipótesis es el punto de partida para nosotros poder realizar el análisis. ¿Cuál podría ser ese ejemplo de la hipótesis para nuestro ejercicio? Podríamos decir que los estudiantes con acceso a Internet presentan mejor rendimiento académico que aquellos que no lo tienen. ¿Ok? Ahora bien, pasamos a delimitar la investigación. Es importante que nosotros debemos reconocer investigación no puede abarcar todo, ¿sí? Nosotros debemos delimitar el alcance en términos de espacio, de tiempo, de población y de variables para que obviamente nuestra investigación pues sea más acertada. Esto no quiere decir que vamos a delimitar nuestra investigación, sino que la va a hacer más viable, que sea más coherente y metodológicamente rigurosa, evitando que nosotros hagamos unas generalizaciones incorrectas en el estudio que vamos a realizar. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que como ejemplo estaría una delimitación de la siguiente manera. La investigación se realizará en estudiantes del periodo tal, de las instituciones educativas tal, durante el año tal. ¿Sí? Entonces tiene que ser una delimitación muy clara donde nosotros podamos observar el espacio, el tiempo que vamos a investigar, que vamos a tomar para investigar, con qué población vamos a trabajar y cuáles serían esas variables que vamos a tener en cuenta. Es importante también, estimados estudiantes, que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas líneas de investigación que tiene la escuela CACEN para que asimismo ustedes eh, direccionen su proyecto de investigación. Nosotros contamos con 3 líneas de investigación, ¿sí? Que son la dinámica organizacional, el desarrollo sostenible y competitividad, gestión de la innovación y del conocimiento. Dentro de estas 3 líneas grandes, nosotros contamos con unas sublíneas. Entonces, es importante que acá, perdón, nosotros identifiquemos dentro de las sublíneas cuáles serían esas temáticas que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de realizar nuestra investigación. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Tienen alguna duda, inquietud? No, profesor, todo claro. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a revisar la guía de actividades, ¿sí? Para explicar de pronto qué es lo que ustedes tienen que realizar en su fase y despejar algunas dudas con respecto a los entregables, ¿ok? Bueno, esta es una actividad colaborativa, es la fase 2, planteamiento cuantitativo del problema. Tiene una asignación de 110 puntos, inicia el 16 de junio, cierra el 30 de junio, donde ustedes van a realizar un planteamiento cuantitativo del problema de investigación. Obviamente, pues ustedes deben tener en cuenta esos trabajos individuales que desarrollaron en la fase anterior y pues definir un tema de investigación definitivo. ¿Qué se les recomienda? Que ustedes revisen eh, dentro de los integrantes del grupo cuál fue el trabajo que tuvo mejor aceptación por parte del tutor, ¿sí? Que tuvo mejor calificación. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes tener un avance significativo para la fase 2, ¿sí? Quiere decir que esa fase 1 está estructurada y ya tiene unos avances, entonces les va a permitir avanzar más en la fase 2. Ahora bien, ustedes deben establecer unos roles para desarrollar su trabajo colaborativo, ¿sí? Y obviamente esos avances y esos aportes del grupo, pues se deben ver reflejados en el foro de la fase 2. Se les recomienda mucho, lean las lecturas,
¿sí? Revisen las lecturas que están propuestas para la unidad, para esta fase. Son lecturas que son muy acertadas con lo que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Con el fin de que ustedes obviamente puedan entender mejor los conceptos, puedan generar mejores ideas para que puedan así desarrollar mejor cada punto de la guía de actividades. Entonces, ¿cuáles son los entregables que ustedes deben realizar en esta fase? Uno, deben hacer la organización y la comunicación de su grupo, ¿sí? Entonces, en el foro hacen un compartir de números de contacto, si quieren grupos, crean sus chats, crean un documento en línea para que ustedes puedan interactuar y puedan realizar los aportes. ¿Y cuál sería ese trabajo, esa propuesta de investigación que ustedes deben entregar? El título de la investigación es un título que debe cumplir con unas condiciones. Lean muy bien esas condiciones para que no vayan a tener inconvenientes. Deben construir los antecedentes del problema. Ojo también con las instrucciones que nos dan acá en la guía. Dice que en 1 o 2 páginas usted puede redactar la situación problemática que se representa en su contexto. Entonces cumplan muy bien con esta condición. En perfeccionar la pregunta del problema. Entonces acá nos dice que ustedes deben asegurarse de que esta pregunta esté enfocada, que sea específica y que sea cuantificable, ¿sí? Entonces, deben redactar una pregunta problema que sea efectiva, que utilice un enfoque claro, que identifique las variables a investigar, qué relación se presenta entre ellas y el contexto en el que ustedes en el contexto en el que ella se presenta, ¿sí? Van a redactar también unos objetivos, un objetivo general y de 3 a 4 objetivos específicos, de acuerdo con la teoría, con el problema que ustedes van a tomar como ejemplo. Recuerden que cada objetivo debe comenzar con un verbo y pueden consultar la taxonomía de Bloom para elegir los verbos adecuados. Entonces ya se les da algunas instrucciones y unas orientaciones para que puedan formular mejor sus objetivos. La justificación, aquí les da unas instrucciones también, cómo podemos realizar una buena justificación, ¿sí? ¿Cómo la podemos argumentar? Nos dice que debemos hacer una exposición de las razones que nos motivan a realizar esta investigación. Eh, Debemos también elaborar la hipótesis de nuestra investigación. Esta hipótesis pues debe representar las explicaciones tentativas del fenómeno que vamos a investigar, ¿sí? Y también deben realizar la delimitación del problema. Entonces, aquí también nos da unas instrucciones de cómo debe estar desarrollado esa delimitación que tiene nuestro problema. Entonces, recomendación es leer muy bien cada una de las instrucciones que están en cada punto para que obviamente ustedes puedan tener un buen desarrollo. Se recomienda hacer la revisión de coherencia y secuencia lógica de cada uno de los puntos, ¿sí? No podemos hablar en un punto una cosa y en el otro punto enfocarnos en otra cosa. Entonces, tenemos que seguir siempre la secuencia lógica de lo que estamos planteando, de ese problema que vamos a investigar, ¿sí? De esos objetivos que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Que tenga coherencia que la justificación, pues obviamente debe tener esa justificación importante de por qué estamos seleccionando esa problemática o esa necesidad en ese territorio o en esa organización. Recomendaciones, pues obviamente subir las evidencias al foro de todos los avances que vayan realizando en su fase, eh, tener muy en cuenta la organización de sus trabajos, las normas APA, la redacción de los párrafos, revisar la ortografía, ¿sí? Que todo esté muy bien estructurado, que sea claro y obviamente también recomendarles pues que realicen sus entregas, sus avances oportunos, bien sea en el foro o si gustan me pueden escribir por Teams, me pueden decir, profe, tengo estos avances, puedes revisar para ver qué tal voy. Entonces yo les voy realizando las respectivas retroalimentaciones. Bueno, eso serían todas las actividades que ustedes tienen que realizar en la fase 2. Me gustaría saber de pronto si presentan alguna inquietud. No, profe, en el caso, pues mío,
Ujú. Estamos avanzando con una compañera que nos hemos comunicado en el foro y por pues, número personal para identificar el tema y pues seguir. Habíamos estado esperando pues quién más se comunicaba, pero pues ahí quedamos esta tarde que hoy después de la web conferencia pues ya definíamos el tema entonces entre las dos y iniciamos pues con el avance del trabajo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, sí, pueden dejar la evidencia en el foro que teniendo en cuenta que los demás compañeros no han participado, entonces ustedes van a realizar el trabajo colaborativo con la siguiente compañera, ¿sí? Correcto. Muy Ujú. bien. En- E iniciar el Es, avance y los, pues, compartirle a usted para que nos vaya corrigiendo en el foro. sí, sí, señor, sí, listo. Bueno, Johan, igual manera, pues yo voy a estar muy atenta. Me escriben al Teams para una comunicación más rápida, más directa, si gusta. Ya en el transcurso de estos días ya se termina de realizar la calificación de la fase uno para que tengan en cuenta las recomendaciones y pues desearles muchos éxitos en esta fase, que estaré pues muy atenta a esas inquietudes y dudas que se les presente. Recuerden pues obviamente que ustedes pueden utilizar muchas herramientas para poder sus actividades. Si van a realizar de pronto, van a utilizar la IA, pues obviamente la idea es que ustedes, la IA no les haga todo el trabajo, ¿no? Que ustedes obviamente se pueden apoyar para que la IA les ayude de pronto a mejorar una redacción o si de pronto no tienen claro un concepto, ella también les ayude a aclarar ese concepto, ¿sí? Pero la idea es que ustedes desarrollen ese pensamiento crítico, ¿sí? De lo que estamos haciendo, ¿sí? Y que ustedes tengan también esas habilidades de análisis, de reflexión, de reconocer lo que podemos hacer en los territorios, del por qué se dan las cosas, del por qué estamos formulando esta pregunta, de que si estas actividades son las correctas para que nosotros podamos cumplir el objetivo, ¿sí? Todo eso tenemos que analizarlo en cada una de de los puntos que nosotros vamos a desarrollar. Lean muy bien las bibliografías, las lecturas que están expuestas para esta fase. Tenemos unas lecturas muy importantes. En una hay un documento que nos habla de la ruta de la investigación cuantitativa. Ahí hay unos conceptos muy claros también que les va a permitir a ustedes entender mejor cómo desarrollar los puntos y asimismo implementar algunas acciones o estrategias para que puedan desarrollar muy bien su trabajo de investigación. Bueno, entonces atentos, la próxima semana vamos a programar el CIPAS para revisar dudas, inquietudes que se han presentado en el desarrollo de la guía. Es importante que hayan avanzado, ¿sí? Hayan avanzado para que ese día podamos revisar eh, cómo va ese desarrollo de esos puntos dados en nuestra guía fase 2. Bueno, entonces damos por terminada la primera web conferencia. Recordarles que pueden ubicarme por el Teams para poderlos atender y brindarles una atención más personalizada. Entonces, muchas gracias por su participación y vamos a finalizar entonces la web conferencia. Muchas gracias.